Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 612. Ya nadie puede detener esto. Fin del arco. Eventos de One Piece. La ejecución pública de Porras de Ace está a solo 6 días de distancia. Dentro del camarote de Boa Hancock en el buque de guerra rumbo a Impel Down, Luffy, sosteniendo la parte carbonizada de la tarjeta vibre de su hermano, la observaba con preocupación e impaciencia. El tímido Hancock lo miraba de reojo de vez en cuando. Desde que Barba Blanca destruyó todas las lanchas patrulleras a su alrededor, la tensión está aumentando en el cuartel general de la Marina. La escena regresó a la base de la Marina, donde se encontraban reunidos un gran número de soldados y sus famosos líderes. Al puerto de Marineford llegan cada día más marines famosos y poderosos. Llegaron Ina, Smoker y Tashigi, gigantes de la armada, junto con los almirantes Aokiji y Kizaru. Toda la fuerza militar que sirve bajo la bandera de la justicia se ha reunido en el cuartel general de la Marina. Al mismo tiempo, en la Tierra Santa Marijoa, los Shichibukai que ya se han reunido están celebrando su propio powwow. 5 de los 7 Shichibukai asistieron a una fiesta con miembros de la armada. Cada uno de ellos es un villano con un poder considerable. Pero una cosa está absolutamente clara. La sola idea de que estos hombres luchen juntos es totalmente impensable. Impulsar hacia abajo volviendo a Garp, que actualmente estaba visitando la celda de Ace. ¿Quieres que te mate? ¿Te has desesperado, idiota? Pronto, no importará lo que hagamos, Garp continuó hablando con voz grave. Barba Blanca no se detendrá ahora, incluso si estás muerto, nadie puede detener esto ya. Ace escuchó esto y lloró amargamente. Garp soltó una risa burlona antes de decir, hemos enojado al rey de los mares. En el Oro Jackson, que zarpó nuevamente. Bueno, se acabó, aunque este volumen fue algo corto, estuvo lleno de eventos impactantes y sorprendentes. Jeje tilde mi hijo tonto, el asunto ya no está en tus manos, si puedes influir en él con tu muerte o con tu vida, nadie sabía de quién se burlaba Roger en ese momento, si de su hijo o de sí mismo. Después de todo, Neugate seguirá siendo Neugate, sin importar cómo cambien las épocas y los mundos. Es solo un tonto imprudente, con una cabeza musculosa, pero, hablando en serio, es realmente fuerte. Él merece el título de Rey de los Mares después de mí. Jeje tilde Garp se ha vuelto tan blando que llama a un pirata el Rey de los Mares. No estoy acostumbrado a esta suavidad, el tiempo verdaderamente es el eterno enemigo de los fuertes. Es cierto, si el actual Garp estuviera aquí, les preguntaría, ¿de qué guerra hablan? Vuelvan a sus asuntos y déjenme a mí a Barba Blanca. Me encargaré de él solo, no se interpongan en su camino. El Rey Oscuro sonrió antes de decir. El enfrentamiento entre Garp y Barba Blanca aquel día en el Valle de Dios todavía estaba vivo en su mente. Bueno, Garp quiso pelear con Roger, pero Neugate pensó que quería intervenir en la batalla entre Rox y Roger, y así, se produjo un choque destructivo entre dos puños de hierro. La condición de Ace me desgarra el corazón cada vez más. Rouge presionó su dolor en su corazón antes de cerrar este volumen desprovisto de escenas alegres para ella. La guerra, nadie puede detenerla, ¿no es cierto? El pequeño Shanks cerró el manga antes de reflexionar en silencio. El autor puede detenerlo si quiere, jajajaja. Estoy deseando ver la reacción de Neugate. Ciudad de Fosa. La gente ya salía de la tienda de arte en grupos. Después de todo, la mayoría terminó de leer el nuevo volumen y lo disfrutó. Los miembros del ejército revolucionario también terminaron de leer el volumen. ¿La guerra del manga afectará al mundo real, no es así? Le preguntó Dragón a su padre. Jajajaja. Quizás el perdedor se revele furioso y desafíe al ganador a demostrar lo contrario. Garp rió, sin importarle ya ni la armada ni el gobierno mundial. ¿Esto realmente va a pasar? ¿Quién sabe? Si Barba Blanca pierde injustamente, quizá le clave la espada en el trasero a Kainu, dijo Garp con sarcasmo. Al oír eso, los miembros del ejército revolucionario temblaron ante el pensamiento, solo Ivankov parecía divertido por alguna razón.
¿Por qué Sakazuki? Dragón estaba interesado en la respuesta, aunque ya tenía una suposición casi segura. Ya sabes lo arrogante, vil y malvado que es al tratar con piratas, la guerra no será posible sin sus despreciables acciones, ese sinvergüenza. Espero que dentro de 2 décadas se convierta en un temible almirante pirata. Aunque a Garp no le gustaba a Akainu, reconocía implícitamente su peligrosidad. Sus acciones también podrían enojarme, no quiero ver a Ace sufrir por sus astutas artimañas, quizás en ese momento, no sea Barba Blanca quien ataque Marineford solo en un ataque de ira, quizás yo esté con él. Bueno, quizás Sengoku aún no se ha dado cuenta de que ya me he unido a las filas de tu débil ejército, intenta mantener esto en secreto el mayor tiempo posible. Pero viejo, ya te han visto con nosotros, dijo Dragón en voz baja. ¿Quiénes son? Preguntó Garp antes de seguir la mirada de su hijo y encontrar a unos hombres con trajes negros, eran de Cyberpol. A bordo del Moby Dick, que hizo escala en el puerto de Wano. ¿Qué opinas de esta guerra, Shirokichi-chan? Después de escuchar la pregunta de Oden, una expresión perturbada apareció en el rostro de Barba Blanca. Está molesto, dijo Oden para sus adentros al ver la expresión de su hermano mayor. El mismo pensamiento estaba en la mente de Marco y los demás. La expresión de Barba Blanca volvió a la normalidad antes de suspirar y decir: realmente, esta guerra no se puede detener ahora. Se llevaron a mi hijo, lo encarcelaron y lo torturaron. ¿Cómo puedo callarme esto? Lo que les espera después es enfrentar mi ira. Cuando yo, Barba Blanca, me enojo, ni el cielo ni el mar pueden soportar mi ira, por no hablar de unos cuantos miles de marines. Sengoku y Garp juntos no me detendrán. Aunque me haya convertido en un anciano enfermo. Bueno, ¿qué opinas del resultado de la guerra? Destruiré Marineford en cualquier caso, y quien sobreviva debería pensar en construir un nuevo cuartel general para la marina. Ese es el viejo. Hozumi y los demás vitorearon a gritos al oír eso. Lo que entendieron de las palabras de su padre fue que él estaba seguro de destruirlos completamente. Capítulo 613 y 614. La impresión de Rob sobre los capítulos 1096 y 1097 de One Piece. Después de detener a Moria y arrojarlo a prisión para acompañar al león dorado Shiki, Rob se mudó al archipiélago Sabaody, el lugar más cercano a la isla Gyojin y donde también se encuentra el Skiport. Por supuesto, Rob no planeaba usar el Skiport para viajar a la isla Gyojin. Él era dueño de las tiendas de arte que le permitían viajar a través de ellas. Rob entró en la tienda de arte del archipiélago. En ese momento, la tienda estaba casi vacía. El día del manga ya había terminado y todos esperaban con ansias el siguiente volumen. Bueno, tendrán que esperar un mes más para leer el siguiente y maravilloso volumen, Arco de Impel Down... Rob sonrió mientras pensaba para sí. Estaba deseando dibujar ese arco increíble. Estaba deseando dibujarlo lo antes posible para pasar al mejor y más grandioso arco de la historia. El arco de Marineford. Estamos a 2 meses de ese evento, luego tendrán que esperar mucho tiempo hasta que One Piece regrese, pero nadie esperará las increíbles sorpresas que tiene preparadas. Rob sonrió mientras contemplaba. Se sentó en la silla de su oficina en la sección personal y sacó una revista popular, el nuevo capítulo de One Piece. No, es solo el capítulo 1096, todavía hay un capítulo más después de este. Esto significaba que Rob había leído los capítulos anteriores en las últimas semanas. El clan bucanero, una raza híbrida especial entre humanos y gigantes. Este clan se convirtió en esclavo de los dragones celestiales, quizás porque apoyaban abiertamente al dios Sol. Rob aún conservaba la impresión del padre de Kuma, Clap, quien, a pesar de su intenso sufrimiento, aún sonreía y bailaba al estilo de Nika. Esto significa que su creencia en el dios Sol es genuina y está arraigada en sus huesos y genes. Ay, Kuma no me contó nada de esto. Solo me dijo que fue esclavo en el pasado. ¿La trama de este mundo es diferente a la original, o simplemente no lo sabía? Rob suspiró, dándose cuenta de las limitaciones de un recuerdo futuro incompleto en ese momento. Los dragones celestiales merecen morir, de verdad. Ya conozco sus inhumanos hábitos de caza. La última ocasión de caza antes de mi aparición en este mundo fue hace 1 año. Ese pobre reino sufrió una destrucción total. Pero tras mi aparición, el gobierno mundial detuvo sus actividades más allá de las fronteras del mundo exterior, temiendo que aprovecharan la oportunidad para atraparlos.
Cancelaron la caza programada el año pasado, o mejor dicho, la pospusieron. Quiero saber cómo Kuma se convirtió en gobernante del reino de la Sorbete y qué le sucedió al anterior rey tirano. Dado que el flashback del manga actual resume el pasado de Kuma, creo que lo sabré todo. Valle de Dios, en ese momento, atacamos a los piratas de Rocks en ese lugar tras obtener información filtrada intencionalmente. Yo estaba en la retaguardia y permanecí en la costa para evitar que los restos de los piratas de Rocks escaparan. En ese momento, vi desde un costado cómo el capitán Roger y el héroe marino Garb luchaban juntos contra el capitán de ese grupo de monstruos. También presencié la huida colectiva de los dragones celestiales y la desaparición de cientos de marcas con forma de garras, parecidas a patas de gato, en todas direcciones. Después de resumir los puntos que había visto anteriormente y lo que quería ver, Rob abrió el nuevo capítulo. El comienzo de la desesperación, ¿eh? Los dragones celestiales, de verdad, pensé en una forma similar de eliminarlos. Los ojos de Rob brillaron con maldad mientras presenciaba los rostros de los esclavos y los indígenas del Valle de Dios llenos de desesperación durante el escape colectivo en todas direcciones. El odio de Rob hacia los dragones celestiales no hizo más que aumentar con el tiempo. Observaba atentamente cada uno de sus rostros, queriendo grabarlos en su memoria. Caballeros divinos. Bueno, serán una presa excepcional en el evento de caza especial que organizaré algún día. Esta idea ya había echado raíces en la mente de Rob, lo que significaba que el destino de los dragones celestiales ya estaba determinado. Al ver estas escenas, niños, mujeres e incluso ancianos débiles y desesperados ante las sonrisas de los nobles del mundo hicieron que el odio de Rob tomara la forma de un demonio detrás de él. Estaba furioso, muy furioso. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan furioso. No esperaba que la tiranía de los dragones celestiales hubiera alcanzado un nivel tan aterrador. Rob reprimió su ira y controló sus nervios. Se burló al ver la escena de Garp. Ese maldito Garp solo se mueve cuando se trata de Roger, ¿verdad? ¿Acaso no sabe lo que los bastardos del dragón celestial le están haciendo a la gente inocente del Valle de Dios? Ahora Rob estaba seguro de que toda la marina era solo un arma en manos del gobierno mundial. No se moverían sin su autorización. Aunque Garp fuera extremadamente poderoso, estaba, en cierto sentido, bajo el control del gobierno y los dragones celestiales. Entonces, Ivankov y Kuma se conocieron así. Aunque no tiene los estándares de un hombre de verdad, es un verdadero ser humano que se negó a ser esclavo y a ver sufrir a otros esclavos. Rob observó el flashback de Kuma, quien una vez estuvo asociado con Ivankov, su antigua tripulación y los piratas de Rocks con emociones complejas. ¿Quieren matar a 100.000 personas? ¿No es eso algo más que una atrocidad? En cuanto a la ubicación del Valle de Dios en el West Blue, lo conocía desde hacía mucho tiempo. Había estado allí antes, el mismo día de la tragedia. El ex Rob estaba presente, pero desconocía lo que realmente estaba sucediendo en el centro. El manga se ha vuelto más sangriento. Rob notó como un dragón celestial decapitó a una presa humana y otro dragón celestial explotó la cabeza de otra presa con balas. Solo pudo apretar los dientes y continuar leyendo el manga. Incluso una transmisión en vivo está transmitiendo lo que está sucediendo en God Valley y Amarigoa. Estos cabrones realmente están disfrutando su momento. Hindy. ¿Será la madre de Bonnie? Es muy lista. Filtró la información que recibimos entonces. ¿Es la causa directa del famoso incidente del Valle de Dios? Solo una niña. Los ojos de Rob se abrieron en shock cuando supo la verdad. El niño Kuma eligió ser presa porque no quiere que nadie muera frente a él. La muerte de su padre lo afectó profundamente, así que obtuvo la fruta Nikyu en esta operación, ¿verdad? Increíble, todo está interconectado. Neugate, Shiki, Stussy, Lin, Kaido, gloriosa, gloriosa. Rob cayó en un momento de asombro. Su mente dejó de pensar por un momento. En ese momento, no le importaban Barba Blanca, Kaido, Shiki ni siquiera Stussy y Lin, quienes también eran sus mujeres. Después de todo, ya sabía que formaban parte de los piratas de Rocks en el pasado. Pero nunca esperó ver a esta mujer allí. No, es imposible. Gloriosa no me dijo que era parte de los piratas de Rocks. Sé que Shaki es parte de los piratas de Rocks. En otras palabras, Shaki estaba allí ese día con Barba Blanca y los demás. No, Gloriosa, ¿qué está pasando aquí? Rob estaba seguro de la integridad de sus recuerdos.
El primer encuentro entre Riley y Shaki fue durante la Guerra del Valle de Dios, y su relación se profundizó más tarde, cuando la tripulación de los piratas de Rocks fue destruida ese mismo día. No vio ninguna señal de la presencia de Gloriosa en sus recuerdos. Como Gloriosa le había contado en el pasado, se hizo a la mar en algún momento de su vida, pero no se unió a ninguna tripulación pirata. Además, el primer hombre del que se enamoró fue el propio Rob. Pero lo que apareció en el manga es completamente diferente de lo que sucede en este mundo. ¿Será que este mundo es diferente del original, incluso antes de mi llegada? Rob se dio cuenta de un hecho importante que había pasado por alto antes. En este mundo donde existía y en el mundo original de One Piece, existían algunas diferencias. Tras 5 años aquí, acababa de descubrir la primera diferencia. Después de reflexionar extensamente sobre este complejo asunto, Rob suspiró levemente antes de encender un cigarrillo para aclarar su mente. ¿Por qué Rocks no ha aparecido todavía? ¿Oda no está dispuesto a revelar los eventos de todo ese día a través del flashback de Kuma? Rob miró los rostros inconfundibles de Neugate, Shiki, Kaido y Jon, así como Lin, Stus y otros dos, luego centró su mirada en Gloriosa, ... Ella era su esposa, su hermoso rostro aún conservaba los mismos rasgos, realzados solo después de que él le dio la dosis que contenía su sangre diluida. Por fin aparecieron los piratas de Roger. Jaja, recuerdo que el capitán en ese momento no tenía bigote. Jaja, el capitán, Riley y Gavan están tan animados como siempre. Estas dos frutas del diablo, al ver cómo Lin logró evitar que Ivankov consumiera la fruta del dragón azul con un solo golpe, Rob se quedó atónito, la imagen de Kaido se entrelazó con la de Ivankov, formando una imagen extremadamente repugnante en su mente. Afortunadamente, o todo sería diferente si eso sucediera, para Rob tenía todo el sentido que Kuma tomara su fruta del diablo en tal escenario y de tal manera. Lo ilógico es por qué Saturno no lo mató. ¿Será porque lo veía como un simple niño incapaz de amenazar ni hacer nada? ¿O acaso empezó a pensar en cómo usarlo y beneficiarse de él desde ese momento? Después de todo, Saturno es el dios guerrero de la ciencia y la defensa. Ver la expresión oscura de Saturno cuando Kuma mencionó querer salvar a la gente en el camino de Nika hizo que Rob se interesara más. Realmente quiero ver cómo el primer Joy Boy fue una espina en tu costado que no se pudo sacar, jeje lo sé, pero no sé cómo, el manga es la única forma de saberlo a pesar de que soy parte del clan de la luz del conocimiento. Como era de esperar, este bastardo de Morgans estuvo muy activo hace mucho tiempo. Debo ser más cauteloso con él. Ver cómo Morgans ayudó al gobierno mundial a encubrir los verdaderos sucesos en el Valle de los Dioses hizo que Rob desconfiara aún más de él. Suspiro, ver a dos niños llorando al final del capítulo hizo que su corazón temblara, siempre tuvo debilidad por los niños. Han probado el sabor del alivio y la esperanza, tras verse sumergidos en el pantano de la desesperación, sus lágrimas son completamente comprensibles. Rob solo pudo suspirar y negar con la cabeza repetidamente mientras fumaba. Realmente quería destrozar 1 o 2 dragones celestiales para tener un poco de alivio en lugar de fumar un cigarrillo. Ya había olvidado que solo había pasado un día desde que mató a otro dragón celestial porque tenía planes de esclavizar a Hancock. Después de terminar los eventos del capítulo 1096, Rob pasó inmediatamente al capítulo 1097. 8 años después del incidente del Valle de Dios, lo que significa 28 años antes de que Luffy zarpara por primera vez, eso es solo 3 años antes de mi llegada a este mundo, esto significa que, justo después de 3 años, la trama se verá afectada por mi llegada, y ocurrirán cambios similares, pero, extraño, ¿dónde está Hindy en todo esto? ¿Por qué no la he visto ni oído hablar de ella? No, ¿podría Hindy ser la propia Bonney? Rob cayó en un torbellino de pensamientos, incapaz de confirmar nada. Tenía una explicación misteriosa porque sabía que este mundo era diferente a la historia original incluso antes de su llegada. Tal vez Hindy no existía originalmente en este mundo. Rob detuvo sus complicados pensamientos al respecto y miró gentilmente cuán amable era el joven Kuma con una sonrisa. Ver cómo este joven sacerdote asumía voluntariamente los dolores y enfermedades de los ancianos le hizo apreciar profundamente a Kuma. Tener una persona tan bondadosa en el mundo hizo que Rob suspirara por el destino de un hombre tan bueno. Me aseguraré de darte la buena vida que mereces, y descubriré la razón detrás de la desaparición de esta sonrisa en este mundo. Porque después de todo, el Kuma actual era frío y oscuro con una tristeza abrumadora, solo Bonney lo hacía sentir mejor.
Otro salto temporal, hace 25 años, esto significa 23 años antes de que Luffy zarpara, esto significa solo 1 año después de mi llegada. Kuma aún no se ha casado con Jinri, ¿eh? Qué raro, ¿cuándo nacerá Bonnie entonces? Ver el miedo de Kuma de hacer que Jinri sufra el mismo destino que su madre con solo casarse con ella hizo que Rob comprendiera mejor el desarrollo de la trama actual. Pero claramente se aman, suspiró. Por fin apareció el dragón. De ahí viene el nombre Ejército de la Libertad. Rob conocía el nombre Ejército de la Libertad porque fue el primer nombre del ejército revolucionario después de que Dragón dejara la armada, salvara a Cocodrilo y se reuniera con Ivankov para organizar este pequeño ejército bajo el nombre de Ejército de la Libertad. Eso fue lo que sucedió en este mundo. Pero aparentemente el desarrollo en la historia original fue muy similar. Al ver cómo Dragón y el ejército revolucionario influyeron en Kuma, Rob conectó los puntos con el verdadero rey tirano del reino Sorbet, Bikori, y cómo el ejército revolucionario hacía las cosas, Rob concluyó rápidamente que Dragón derrocaría el gobierno del rey tirano. Jaja. Este rey es interesante. Al ver la política del nuevo rey de dividir el país, Rob sintió que tener un rey tan tonto no era nuevo en el mundo de los piratas. Nunca he visto en mi vida un rey que divida su propio país. ¿Esos tontos son miembros de la tripulación de Bonnie? Ver otras dos caras conocidas dejó a Rob desconcertado de nuevo. Como era de esperar, la política del nuevo rey ha aumentado las posibilidades de ser el objetivo del dragón. Oh, parece que el ejército revolucionario de la historia original es más prometedor que el ejército revolucionario actual. No, la incorporación de Garp como guardián del actual ejército revolucionario no se puede comparar fundamentalmente. Ver cómo Dragón desea tener un ejército masivo repartido por todo el mundo le recordó a Rob la ambición similar de Dragón en este mundo. ¿Un corto período en la marina, dices? Jaja, un período lo suficientemente corto como para que Sakazuki, el arrogante, se humille ante ti. Rob entendió mejor lo que Dragón quiso decir con el corto período que pasó en la marina. ¿Hace 14 años? Jinri también está aquí. ¿Acaso hice algo que provocó la desaparición de esta mujer? Déjame especular, Bonnie ya debe haber nacido, ¿verdad? Rob cayó en un ataque de pensamientos, y con el tiempo se fue confundiendo cada vez más. Entonces se convirtió en la líder del ejército del este, en el East Blue, ¿verdad? ¿Qué? ¿La secuestraron? ¿Cómo pasó esto? ¿Y quién es ese enemigo inesperado? Rob se interesó más en conocer los detalles en el siguiente capítulo. Capítulo 615. Naruto Shippuden episodio 40. En el vibrante país de Wano, tuvo lugar un acontecimiento particularmente notable, que cautivó la atención de muchos. El punto central de este trascendental evento no fue otro que un episodio distintivo de la aclamada serie de anime Naruto, específicamente los episodios 40 y 41 de Naruto Shippuden. Absortos en la narrativa, Raizo y Kinemon se sumergieron fervientemente en el anime, dejando de lado cualquier preocupación relacionada con sus tareas cotidianas. En medio del drama animado, el enemigo de este arco, Orochimaru, mantuvo su característica provocación, provocando animados comentarios de los espectadores. Orochimaru sigue tan provocador como siempre. El episodio acaba de comenzar, comentó Raizo. No puedo identificarlo exactamente, pero Kabuto parece aún más irritante, agregó Kinemon, revelando un sentimiento compartido. Mientras los personajes del anime lidiaban con sus propios desafíos, Raizo y Kinemon, ajenos al mundo que los rodeaba, disfrutaban del espectáculo animado. Sin que ellos lo supieran, su maestro, Oden, se unió discretamente a la experiencia. Al discutir las complejidades de la trama, Oden dijo: ¿Naruto no ha perdido la esperanza de traer de vuelta a Sasuke? Se está volviendo bastante molesto. Sí, eso es lo que aprecio de Naruto. Nunca se rinde, ¿eh? De repente, la voz familiar de su amo intervino, tomándolos por sorpresa. Raizo y Kinemon, con los ojos muy abiertos por la comprensión, dirigieron su atención a su amo. No es como si Sasuke fuera su novia o algo así, ¿verdad? Añadió Oden. El episodio continuó, provocando exclamaciones por parte de Oden. Oh. Orochimaru recibió un poderoso golpe de Naruto, quien activó el modo Kyuubi, todo por ese problemático Sasuke. Esto es realmente molesto. Impulsar hacia abajo. Naruto posee un poder tan aterrador, entonces, ¿esa es la esencia de ser un Jinchuriki? Esto es realmente asombroso.
Magellan y Shiryu, dos funcionarios de alto rango de la prisión, intercambiaron miradas de asombro mientras observaban la impresionante demostración del formidable poder de Naruto. La transmisión en vivo desde Marigoa captó toda su atención, mostrando la intensidad del momento. Toda la atmósfera dentro de la prisión estaba cargada de adrenalina, mientras tanto los guardias como los funcionarios estaban atrapados por los acontecimientos que se desarrollaban en la pantalla. El episodio de anime tuvo un profundo impacto en ellos y se encontraron inmersos en el puro espectáculo de la destreza de Naruto. La imagen del furioso Naruto, rodeado por el chakra volátil del ignorante Kyuubi, dejó una huella imborrable en todos los presentes. Se hizo evidente que Naruto albergaba una inmensa reserva de poder en su cuerpo, superando incluso las capacidades de la mayoría de las frutas del diablo conocidas. Era una fuerza que trascendía los límites ordinarios. Dentro de Naruto había un verdadero demonio. Este es el poder del zorro de 9 colas. En una celda específica del primer nivel de la prisión, estaba confinada una niña de casi 14 años, Katarina Devon, quien se encontró en Impel Down debido a ciertas circunstancias. Si pudiera ejercer tal poder, no habría caído en las garras de estas escorias. Katarina Devon tuvo la suerte de presenciar el espectáculo por pura casualidad. La celda que ocupaba estaba justo enfrente del dispositivo de transmisión, lo que la convirtió en una de las pocas afortunadas. En el fondo, Katarina Devon envidiaba a Naruto por su poder. Ella también poseía la mítica fruta del diablo, el zorro de 9 colas. Sin embargo, a diferencia de Naruto, su zorro de 9 colas estaba inerte. Ohara. Mientras el Kyuubi atrapaba a Naruto, los chakras que lo rodeaban se volvieron negros, fusionándose en una esfera oscura que Orochimaru observaba atentamente. La abrasión en la piel de Naruto y el flujo de su sangre provocaron escalofríos en quienes observaban en Ohara. A veces el coste de adquirir poder es tan exorbitante que se vuelve casi inalcanzable, comentó con calma Doflamingo mientras observaba el episodio a través de la ventana de su casa, las escenas proyectadas en toda la isla. Al igual que yo, me apresuré demasiado después de comer esa fruta de la velocidad, respondió apresuradamente Rocinante. ¿Consideras que esto es un precio muy alto, como pelar tu carne y derretir tu sangre? Fufu, se burló Doflamingo. Lo que más me divirtió de este episodio fue la indiferencia de Sai hacia Sakura cuando se desplomaba hacia su muerte, jajaja. Su reacción es intrigante. ¿Por qué no se muere y acabamos con ella? Con solo 4 colas, se ha transformado en una monstruosidad tan horrible. ¿Qué pasa con la 5ª cola y más allá? Todos sabemos que el Kyuubi es el más potente entre las bestias con cola, lo que significa que su estado de 4 colas supera al de otra bestia con cola. Eso tiene sentido. Entonces, ¿cuál crees que será el destino de Orochimaru después de esta batalla? ¿Saldrá ileso incluso si se enfrenta al mismísimo Kyuubi, sin mencionar al Naruto de 4 colas? Él realmente es un gusano resistente, muy parecido a mí. Olvidé que ya estoy muerto, yo. Un grupo de viejos camaradas, entre ellos Brook, Vegapunk y Colbert, se deleitaron con los acontecimientos del episodio tristemente concluido. Vegapunk, necesito hablar contigo. En ese momento, Rob llegó y convocó a Vegapunk. Vegapunk se sorprendió pero no se negó. Bien, ¿de qué quieres hablar? Después de que ambos encontraron un lugar apartado, Vegapunk preguntó. Te haré preguntas sobre Bartolomeu Kuma y me responderás honestamente basándote en tus conocimientos. A estas alturas, Rob ya había terminado de leer todos los capítulos nuevos. Sorprendido por la aparición de un nuevo capítulo en su tienda del sistema, titulado El nacimiento de Bonney, Rob mantuvo la compostura al enterarse de que Bonney no era la hija biológica de Kuma, sino la descendencia de un dragón celestial que había utilizado a su madre como esclava sexual. Vegapunk, al escuchar el nombre de Kuma, asintió en reconocimiento. Bien, ¿qué sabes sobre Bartolomeu Kuma? Esta fue la primera pregunta de Rob. Es un bucanero, respondió Vegapunk. Capítulos 616 y 617. Saga de la guerra en la cumbre. Arco de Impel Down. El tiempo transcurría poco a poco, sin que ellos se dieran cuenta ya había pasado un mes desde que se lanzó el último volumen de One Piece. El mes pasado estuvo verdaderamente lleno de acontecimientos. Oye, con respecto a ese manga de Slime, es interesante cómo Rimuru logró crear su propio país de monstruos. Nadie esperaba este desarrollo en la trama. Sí. Estoy deseando ver cómo evoluciona su reino.
Lo que más me gustó fue cómo Jinwoo se disfrazó en el equipo minero en la mazmorra del gremio de cazadores. Jaja. Eso fue divertido, hombre. Si no fuera por Jinwoo, su segundo equipo de cazadores de rango A+B habría muerto a manos de los altos orcos. Y los nuevos soldados de las sombras de los altos orcos, son criaturas realmente aterradoras, sentí el mismo miedo que los cazadores de rango A cuando los vi. Especialmente el jefe de los altos orcos, el jefe mago, en serio, si no fuera por Jinwoo, habrían sido aniquilados fácilmente. Jaja. La situación embarazosa de Chaeyin, cargando el hacha, me hizo reír mucho. Se veía aún más hermosa sintiéndose avergonzada, me pregunto cuál es su historia con el mal olor. Los sentidos agudizados pueden ser un problema de veces. En todas partes se pueden escuchar discusiones muy comunes sobre mangas, manhwas e incluso los episodios de anime lanzados este mes. Cada programa tenía sus fans dedicados, incluso si un programa ya había terminado, como el manga Bleach y el anime Akame ga Kill, y también el anime Hunter x Hunter, cuyos fans todavía esperaban una segunda parte. Bueno, el propio Rob aún lo esperaba. El autor y los lectores también. Por ejemplo, los fanáticos de Attack on Titan y Naruto Shippuden tuvieron un festín de episodios agradables y emocionantes, especialmente Aot, que regresó después de una pausa de un mes. El primer episodio de la cuarta temporada y el último causaron un revuelo mundial. Todos siguen impactados. Ohara. Por fin llegó el arco de Impel Down. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Rob al recordar los momentos que tanto disfrutó dibujando en los últimos 2 días. Especialmente las escenas con Buggy y Mr. 3, todas son divertidas sin excepción. Rob deseaba que las escenas divertidas ayudaran a aligerar el humor sombrío del arco, al menos un poco. Suspiro, siento pena por Rouge y Roger, cuya esperanza de salvar a Ace aumentará solo para evaporarse al final. ¿En qué piensas, querida? Pareces molesta. En ese momento, Olvia, que solo llevaba ropa interior, habló con una voz cálida y seductora. Estoy pensando si debería matar a Akainu ahora o esperar hasta el final del arco de la guerra, dijo Rob sin pensar, sorprendiendo a Olvia. Jaja. Es broma. En fin, para entonces al menos 3 leyendas vivientes querrán matarlo. ¿Por qué? Preguntó Olvia con curiosidad. No me digas que la teoría de Odachi sobre la muerte. Antes de que Olvia pudiera terminar sus palabras, Rob la interrumpió. Es hora de trabajar, querida. Iré a lanzar el nuevo volumen, acompáñame con las chicas en la tienda. Dicho esto, Rob desapareció de la cama como un rayo y apareció frente a la tienda de arte. Ya eran las 7 de la mañana, faltaban 2 horas para el estreno de los nuevos capítulos. Se escapó como siempre. Olvia suspiró, pues esta vez Rob se negó a darle una copia anticipada para leer, como solía hacer. Suspiro, siento que el final no será bueno. Suspiró. Marinette. Tontos, dejen de hacer lo que están haciendo. En el puerto militar, la fuerte voz de Zephyr resonó, molestando a todos los reclutas que estaban limpiando los barcos o quitando las velas. Es el almirante Zifusama. Almirante. Los reclutas dejaron lo que estaban haciendo instintivamente. Despejen el camino para la nave de transporte inmediatamente. El barco de transporte había llegado hacía algún tiempo, pero no pudo encontrar un lugar para atracar en el puerto abarrotado de buques de guerra, por lo que Zephyr tuvo que venir personalmente para asegurarse de que el barco de transporte no sufriera daños. Entendido, almirante. Después de todo, la nave de transporte transportaba un número incontable de copias del nuevo arco. Arco de Impel Down. Garp. Ver a Garp de nuevo al principio de los capítulos del manga hizo que a Sengoku le aparecieran venas en la frente. No olvidaría cómo Garp los traicionó y se unió al ejército revolucionario. Después de calmarse, Sengoku notó cuidadosamente el contenido de las palabras de Garp. Capítulo 525. La prisión del fondo marino Impel Down. Habría preferido que tú y Luffy se convirtieran en grandes marines. Pero hicieron lo contrario y se convirtieron en renegados. Garp aún no se había ido, seguía hablando con Ace con el corazón apesadumbrado. Sí. Hablando de eso, le conté a Luffy sobre su padre, y se sorprendió de que estuviera aquí, continuó Garp con sarcasmo. Al oír eso, Ace respondió. Eso, no importa. De una forma u otra, Luffy y yo, ambos tenemos la sangre de un criminal infame corriendo por nuestras venas, de ninguna manera nos habríamos convertido en marines. Ace estaba convencido de sus palabras, así que continuó.
pero... Tomé el nombre de Pordegas, para mostrarle mi gratitud a mi madre. Mi padre inútil nunca me dio nada aparte de la mitad de mi sangre, no tengo recuerdos de él, y no le debo nada. Parecía que Ace realmente odiaba a su padre biológico. Bueno, sea como sea, él es quien es. Garp quiso hablar, pero Ace lo interrumpió. Entonces, viejo... En ese momento, Ace recordó el día que intentó matar a Barba Blanca pero fracasó por más que lo intentó. Pareces que estás a punto de morir, chico. Barba Blanca le extendió la mano, diciendo: ¿por qué no tomas mi nombre y corres salvajemente? Conviértete en mi hijo. El único padre que tengo, es Barba Blanca. Ace parecía reconocer solo a Barba Blanca como su padre. Siempre quiso que Luffy y Ace se convirtieran en marines. ¿Ese es su sueño en el manga? Sorprendido, Sengoku, pero eso no disminuyó el odio en su corazón. ¿Este niño? ¿Por qué niega sus orígenes como hijo del rey pirata y no los aprecia? ¿Acaso no es él también un pirata? Cuando Barba Blanca te ofreció su nombre y te dijo que corrieras salvajemente, ¿lo aceptaste obedientemente? ¿No es este simplemente un niño que carece del afecto de sus padres, quienes encontraron a alguien dispuesto a aceptarlo? Bueno, desde esa perspectiva, Neugate tiene muchas y variadas debilidades. HMPH. Y esas debilidades serán la razón de su caída en esta guerra, dijo Sakazuki al final con tono burlón. Su odio hacia los piratas sobrepasaba toda lógica, fueran malos o buenos, todos eran iguales ante sus ojos. Soplaban vientos suaves, ni fuertes ni débiles, pero que apenas hacían crujir la capa del hombre y el cabello de la mujer, sobre una colina ligeramente elevada y cubierta de hierba que dominaba el mar. Observaron un majestuoso barco pirata, con su tripulación distribuida por toda la superficie de la isla. No lo dice con sinceridad, ¿verdad? La mujer pareció preguntarle al hombre a su lado, pero en realidad intentaba decirle que el chico del manga no hablaba en serio. No te preocupes, Rouge. El niño sufrió mucho sin sus padres. No es raro que piense así, respondió Roger con una cálida sonrisa. Intentó mantener la calma frente a su esposa para que no percibiera su dolor en ese momento. Al fin y al cabo, ¿quién querría oír una negación tan dura de su propio hijo? Incluso si es él quien sufre la negación, o su contraparte en el manga, quien ya está muerto. Él todavía representaba a su contraparte en el manga y esperaba ansiosamente el nacimiento de Ace en este mundo para ser un padre ideal. Maldito seas, Neugate. Es un experto robando hijos ajenos. Nuestro hijo no se salva de él, pues ve y adopta a todos, cabrón. PFT, Rouge se rió suavemente después de ver la reacción cómica de su marido. Jajajaja. Al ver su hermosa risa, Roger no pudo evitar estallar en carcajadas. Parece que Gabán y los demás están furiosos tras ver lo que hizo Neugate. Escuchen sus furiosas maldiciones. Querida, no te enojes con Ace en el manga, él es miserablemente desdichado hasta el punto de que, Roger puso dos dedos sobre los labios de Rouge, impidiéndole hablar. ¿Cómo puedo sentir ira? No la merezco. Él merece estar enojado, odiarme, rebelarse contra mí. Después de todo, no fui un padre para él, ni siquiera por un día. Mira lo que le dijo a Garp, no le di nada más que la mitad de su sangre. No le dejé ni un solo recuerdo. Creció oyendo que me maldecían como el rey de los piratas. No, el rey de los demonios que finalmente fue ejecutado, y el mundo se liberó de su tiranía. No, el mundo no se sintió realmente aliviado. Con unas pocas palabras suyas antes de morir, desató el frenesí entre los piratas de todo el mundo, dando origen a cientos de miles de nuevos piratas, lo que significa que causó toda una era de dolor para la gente común. ¿Cómo puede no odiarme si creció escuchando que el nombre Gold Roger es sinónimo de diablo? Roger habló sin parar, pero cuando se detuvo, suspiró, y una pequeña lágrima no pudo evitar caer de su ojo. Él es mi hijo, sí, es tu hijo. Rouge lo abrazó, secándose las lágrimas en silencio. País de Wano. Parece que Roger no dormirá esta noche. Gurararara. Es triste escuchar a tu hijo biológico decir esas cosas. Tú también, Oden. Bueno, en verdad es triste, pero debería estar agradecido porque crié a su hijo como si fuera mío. Él debe saber cuánto amo a mis hijos. Barba Blanca continuó bebiendo su propia cerveza mientras charlaba con Oden. Pero escuché que enviaste a tu hijo biológico a Rob. La frente de Barba Blanca tembló al escuchar eso, sintiendo como si se hubiera tragado un mosquito. Lo envié solo para tratamiento. Eventos del capítulo 525.
Vicealmirante Momonga. Hemos avistado un barco pirata a las 10. A bordo del buque de guerra que transportaba a Luffy y Hancock hacia Impel Down, los marines notaron un barco pirata específico. La bandera pirata pertenecía de Buggy el payaso. ¿De quién es el barco?, preguntó Momonga. Me parece que ya he visto esa bandera antes, la buscaré enseguida, respondió un marine usando binoculares. Déjalos. Tenemos un horario ajustado, ordenó Momonga sin dudarlo. Lo más importante para él era escoltar a Hancock a Marineford a tiempo, y no quería que más retrasos perturbaran sus planes. Después de que el barco se detuvo frente a la enorme puerta de la justicia, Momonga habló con los funcionarios en este punto de partida. Aquí Momonga, código de navegación G10-06-60. Pronto entraremos en la corriente. Prepárense para abrir la puerta. El barco de la marina en el que están Luffy y Hancock se acerca a la tricorriente reservada para uso marino, uniendo los 3 puntos centrales del gobierno. Al fondo, había un diagrama esquemático que ilustraba la ubicación actual del barco y los 3 puntos centrales del gobierno. Enies Lobby, Marineford e Impel Down. Está bien seguir órdenes, pero ¿por qué ignorar a los piratas, Momonga? El tono de Sakazuki hizo que Momonga se estremeciera. No es que los restos de Buggy y Albiga puedan hacer algo, ¿verdad? Kuzan suavizó la intensidad de la discusión. Jeje, ¿a ese payaso también lo atraparon? ¿Cuándo? Borsalino sintió curiosidad. Bueno, este es Momonga, y esa es una contraparte completamente diferente. No mezcles el manga con la realidad, Sakazuki, dijo Sengoku con calma. Pero el manga siempre tiene razón. Lo verás en la guerra de la cumbre. Me aseguraré de que el manga destaque mi fuerza y dominio contra esos piratas malditos. Reino del sorbete. ¿Lo estás haciendo de nuevo?, dijo Dragón sin ningún cambio en su expresión. Frente a él se encontraba Kuma, con su atuendo clerical, aliviando los dolores y enfermedades de los ancianos y ancianas débiles del pueblo donde se encontraba la iglesia de Kuma, lejos de su palacio real. Ya me he acostumbrado, no necesitas hacer esto, Kumachi. Tu bondad por sí sola es suficiente para sanar. Por favor, devuélvenos esa dulce sonrisa, verte sonreír es la mejor medicina para nosotros. No eres Hindy para hacerle sonreír. Cuando el anciano mencionó el nombre de Hindy, la expresión de Kuma se endureció antes de volverse más triste. ¿Aún no estás listo para hablar con Rob sobre ella? Seguro que al menos puede ayudarte a buscar venganza. ¿De quién quieres vengarte? Este viejo lo hará por ti. Gab llegó en ese momento. Capítulo 618. La justicia extremista de Akainu. ¿Cuándo me capturaron y me arrojaron a Impel Down? ¿Cómo puedes abandonarme solo porque una puta como Albiga dijo que salvarme es imposible? Ah. Esta es la tripulación en la que confía el futuro rey pirata, Buggy-sama. En ese momento, Buggy estaba en estado de shock y enojo porque sus futuros compañeros de tripulación lo abandonaron. Jajaja. ¿Qué tripulación tan interesante tendrás en el futuro, Buggy? Rió Shanks. Cállate, cabrón. Bueno, deberías considerar un poco la lógica. Es imposible que crucen el nido de los reyes marinos para llegar a Impel Down. En ese sentido, Albiga tiene razón, dijo Shanks. Incluso si de alguna manera logran llegar a Impel Down, solo serán una nueva tanda de prisioneros. Con su poca fuerza, ni siquiera podrán atravesar la puerta principal, y mucho menos salvarte. No es como si tuvieras una tripulación emperador como la mía, jeje, deja de presumir, cabrón. Algún día tendré mi propia tripulación emperador. Ni siquiera podrás derrotar a mi primer oficial. Gritó Buggy furioso. Jajajaja. Al oír eso, la tripulación de Roger se echó a reír, incluidos Gavan y Riley. Parece que no se tomaron en serio la broma de Buggy en absoluto. Gracias a eso, la atmósfera sombría de las palabras anteriores de Ace se alivió y el resto de la tripulación volvió a leer capítulos con sonrisas en sus rostros. Cualquier cosa relacionada con tu aparición es sinónimo de diversión y risas. Realmente interpretas el papel del payaso malvado perfecto en el manga, Buggy, le dijo Riley a Buggy con una sonrisa. Quiero saber cómo terminé en Impel Down. Luffy va allí, lo que significa que nos volveremos a encontrar allí. La oportunidad de vengarme de ese mocoso de goma ha llegado. O quizás lo conseguí. Dejé que me capturaran a propósito para poder salvar a Ace. ¡Qué jugada tan genial! Yo, el gran payaso Buggy, seré quien salve al hijo del capitán y lo obligue a aceptar el verdadero nombre de su padre.
Al oír esto, Roger, que estaba sentado con su esposa de distancia, sonrió. Tal vez la aparición de Buggy en este arco nos traiga algunas sorpresas, dijo. Eventos del capítulo 525. La prisión más grande del mundo. La prisión del fondo marino, Impel Down. Al fondo, apareció un edificio gigantesco, cuya mayor parte estaba construida bajo el agua. Los grandes reyes del mar lo rodeaban por todos lados. El diseño de esta prisión era verdaderamente milagroso. Después de todo, todo estaba diseñado para ser como el infierno en la tierra, visible en los rostros de los miserables prisioneros que eran sometidos a todo tipo de torturas. Buah. Owe. Ah. Ah. Ja, tos. Guau wow. Ay. Por favor y. Solo mátame. Ah. Han pasado 4 días y medio desde que el barco partió de Amazon Lily. Al fondo, una enorme puerta de justicia se abrió, permitiendo la entrada del buque de guerra. Vicealmirante Momonga. Hemos llegado a Impel Down. El viento en contra nos frenó un poco, pero Momonga interrumpió al soldado, diciendo: no importa, démonos prisa. Traigan a Hancock aquí. Sí, señor. ¿Qué demonios es esto? Luffy, que observaba la situación desde la ventana de la habitación de Hancock, se quedó atónito. Este es el lugar más peligroso del mundo ahora mismo. Claro que saldrían en formación de batalla, respondió Hancock con sinceridad. Hay incluso más acorazados y que los que tenía la llamada Busteri. Así que aquí es donde está Ace. Luffy sudaba inconsciente, pero eso no disminuyó su determinación de salvar a Ace. Probablemente esté muy por debajo de la superficie. Ahora, rápido, ponte mi ropa, dijo Hancock. Buggy el payaso desapareció de su celda. ¿Acaso tiene el poder de una fruta del diablo? En ese momento, un alto funcionario de la prisión recibió información sobre la fuga de Buggy. Vicejefe. El vicealmirante Momonga y la Shichibukai, Lady Hancock, han llegado. Informó el guardia de la prisión. Entendido. Enseguida voy. Ella es tan bonita, vamos, abre la puerta. Ábrelo. Ábralo. En el momento en que apareció Hancock, los guardias de la prisión perdieron la compostura y actuaron como Sanji enamorado. Aquí vamos Luffy. Hancock susurró en silencio antes de entrar a la prisión. Faltan 33 horas para la ejecución pública de Ace. El narrador continuó con los preparativos para los tambores de guerra. Tierra Santa, Marigoa. ¿En serio, este tipo, Momonga, es un idiota? No me digas que realmente no sintió nada malo. No, ¿por qué Sengoku aceptaría la petición de los Shichibukai de encontrarse con la clave de la guerra en un momento tan crítico? Aunque no participe en la guerra como aliada, no importa. ¿Qué aportará otro Shichibukai a una guerra de este nivel? Esto no augura nada bueno, todos los secretos de Impel Down quedarán expuestos. ¿No es genial? Durante todo este tiempo, solo escucharon historias aterradoras. Hoy verán con todo detalle lo aterrador que es. Esto nos ayudará a recuperar la autoridad gubernamental, que actualmente se encuentra en crisis. Sí, el miedo de la gente y los piratas a ser enviados a Impel Down hará que nos teman aún más y nos veneren instintivamente. Esto, sin duda, nos ayudará a estabilizar la situación. En ese momento, los 5 ancianos estaban más entusiasmados que nunca con la discusión. En ese momento, la razón principal para destruir Enies Lobby fue porque era secretamente necesario destruirlo después de su exposición, pero esta vez, la situación no sería estricta y no requeriría una reacción inmediata como esa. Esta vez, incluso si se revelan todos los secretos de Impel Down, en una guerra tan fría contra la organización de Rock, podría ser bueno exponerlos para recuperar la tierra y la posición, aunque sea un poco. Hancock participará en la guerra como una fiel ayudante para su amado, Fufu. Espero con ansias ver cómo se desenvuelve tras bastidores. En ese momento, los 5 ancianos oyeron una voz resonante y encantadora que los hizo ponerse rígidos instintivamente. El señor Imu está disfrutando, este era su pensamiento común. Marinette. ¿Qué demonios es esto? De verdad llegó a Impel Down. ¡Qué tontería! Resonó la voz furiosa de Sengoku, sin esperar que Luffy lograra entrar por las puertas de la prisión. Ace sigue ahí. Sengoku tembló de miedo al pensar que quien entraba en la prisión era el alborotador y hacedor de milagros. Era ese Luffy sombrero de paja. Por muy débil que fuera, era más aterrador porque ganaba de una forma que te hacía sentir desesperación.
¿Cómo lo hizo y? Esa será tu pregunta cuando todo termine. La maldita armadura de la trama. ¿Es esto lo que el destino de este mundo quiere? Barba Blanca y Ace morirán incluso si Rob sigue vivo en el manga. Incluso si Roger resucita en el manga, no los salvará, HMPH. Dijo Akainu con una mueca de desprecio. Su sentido de justicia extrema estaba en su apogeo, por lo que creía plenamente que la justicia seguiría su curso en esta guerra. Después de todo, el ganador decidiría qué es la verdadera justicia. Desde cierto punto de vista, tenía toda la razón. Capítulo 619. Impel Down. Capítulo 526. Aventura en la gran prisión. La gran prisión Impel Down, el cinturón calma. Por favor, tenga cuidado. Lady Hancock tilde que tenga un buen viaje. Silencio. En ese momento, Momonga gritó a sus soldados que guardaran silencio. No seas así. Cuídate. Ignorando los gritos de los guardias capturados por la belleza de Hancock, Momonga habló. La atmósfera es increíblemente pesada, me pregunto si el infierno es así. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Al escuchar eso, Luffy se perdió en sus pensamientos. Poco después, se encontraron con la persona indicada que los saludó, vestido únicamente con un pantalón con el logo de Impel Down consistente en la letra I penetrando verticalmente la letra M, rodeada de un círculo con una corona en la parte superior y dos alas abiertas en el medio de las letras. Bienvenidos a Impel Down. La gran prisión derriba al vicealcaide Anjabal, ambicioso. Anjabal era muy alto, de 3 metros de altura, y parecía un demonio disfrazado de faraón. Era evidente que pertenecía a la raza de Moria, que se parecía más a los demonios que a los humanos. Ah, disculpe, es una exageración. Soy el vicealcaide, Anjabal. Mucho gusto. Anjabal le estrechó la mano a Momonga. Soy Momonga. He oído hablar de tu situación, ¿es ella la emperatriz, Lady Hancock? ¿Mi emperatriz, Hancock? Disculpe. Mis ambiciones se están manifestando de nuevo. Resultó que Anjabal era bastante excéntrico. Impulsar hacia abajo. ¿Qué le pasa a este tonto? Anjabal será tu lugarteniente. Menudo chiste. Los rostros de Magellan, Shiryu y el resto de los funcionarios de la prisión temblaron en este momento mientras navegaban por los eventos del capítulo. Solo Anjabal, que en ese momento era solo un guardia común y corriente, no pudo controlar las expresiones en su rostro, que formaron una sonrisa espontánea. Disculpe, señor. Mi homólogo en el manga está un poco entusiasmado. No pretendía describirlo como el maldito guardián en absoluto. Tan pronto como terminó de decir eso, Magallanes le dirigió una mirada mortal. Quítate de mi camino, insolente. Mientras gritaba eso, todos escucharon el sonido de su estómago queriendo vaciarse lo antes posible. Maldita sea. Magallanes corrió hacia el baño más cercano. Salvo por la escena cómica que acababa de ocurrir, todos en Impel Down estaban emocionados de verse en el manga. Después de todo, la mayoría eran jóvenes guardias recién ascendidos, lo que significaba que eran el futuro de la enorme prisión en las profundidades del mar. La aparición de Anjabal como vicecabecero fue un excelente ejemplo de eso. Me pregunto cuándo apareceré, desde que este debilucho se convirtió en lugarteniente de Magellan, ¿en qué me he convertido? Espera. Ahora soy el carcelero jefe de la prisión, ¿será Domino, por casualidad, mi lugarteniente? En ese momento, Shiryu estaba sumido en sus pensamientos, especialmente después de que Anjabal presentara a Domino como el vicecarcelero en el manga. En fin, en ese momento, el pueblo de Impel Down estaba en plena efervescencia. El arco actual de One Piece se desarrollaría aquí, en Impel Down. Especialmente porque el protagonista de la historia, Monkey D. Luffy, se infiltró con éxito en el edificio principal de Impel Down. El mundo entero estaba a punto de presenciar lo que albergaba esta prisión llamada Infierno de 5 niveles. Todos sus secretos se revelarían en este arco. Ese piso extra, seguro que quedará al descubierto. ¿Qué haremos? Tras salir del baño, Magellan tuvo que reprimir las ganas de orinar de nuevo y concentrarse en los acontecimientos del manga, que se desarrollaban a un ritmo increíblemente rápido. Acababa de preguntarle a Shiryu. No me toques con tu sucia mano. Resopló Shiryu con disgusto tras evitar con éxito la mano de Magellan, que estaba a punto de caer sobre su hombro. Luego, recuperó la calma y dijo, ¿qué crees que podamos hacer después de que se revele el sexto piso?
Nada en absoluto, solo podemos observar en silencio. Ojalá no me viera a mí mismo preso allí, de lo contrario, si no, ¿qué? En ese momento, parecía que saltaban chispas entre ambas cabezas. Oara. Entonces, ¿esto es Impel Down desde dentro? Interesante. Dicen que es un verdadero infierno, ver un poco del sufrimiento de los prisioneros aquí me estremeció. ¿Qué pasa con ese monstruo que parece un toro de 2 patas y lleva un tridente? ¡Qué aterrador! No da más miedo que arrojar piratas al agua hirviendo. Dios mío, esto es un auténtico infierno. Silencio, esto no es nada, solo el primer piso. ¿Qué pasa con el segundo, tercero, cuarto y quinto? ¿Este es el destino de los piratas capturados? Considerando los crímenes que han cometido, este castigo es leve. El gobierno mundial merece elogios en este aspecto. Han creado un verdadero infierno para los malhechores. Merecen elogios, mi culo. Son los mayores bastardos del mundo y merecen ser arrojados a esta prisión. Cada dragón celestial es un hijo de puta. Al oír eso, se desató un acalorado debate entre quienes odiaban a los dragones celestiales y quienes odiaban a los piratas. Cada uno tenía su propia opinión, y este tipo de discusiones siempre se debatían en los foros y en la realidad. Parecía que la gente del mundo se había liberado de muchas presiones y tensiones invisibles en esta era pacífica donde 2 polos coexistían al mismo nivel en lugar de una fuerza dominante. Fútil de finalmente, el mundo verá la diferencia entre democracia y dictadura. ¿Qué quieres decir, hermano mayor? Rocinante preguntó inocentemente ya que no entendía lo que quería decir su hermano. Por eso el profesor siempre te insta a asistir a clases escolares, las cuales te saltas con la excusa de que son aburridas, idiota. ¿Esas lecciones? ¿No te las saltas también? De eso es porque ya he tenido suficiente de las lecciones y me he dado cuenta de la mayor parte de lo que se enseña allí, pequeño tonto. En él permaneció en silencio ya que también faltaba a la escuela la mayor parte del tiempo. La razón era que encontraba las tareas de los cazadores más agradables que escuchar interminables lecciones de los maestros. Nosotros, la poderosa organización conocida como la Coalición de Cazadores, representamos el lado democrático. Incluso con los prisioneros piratas, somos suficientemente democráticos. Nuestra prisión no es un infierno. Es un lugar de rehabilitación. Entrar en ella no significa quedarse allí para siempre. Hay jueces que deciden la duración de la prisión, y abogados que tienen derecho a defender al prisionero y a solicitar una apelación incluso después de la sentencia, o simplemente oponerse a ella. Esto es lo que representa la democracia, apreciada incluso por los criminales que recientemente han comenzado a rendirse obedientemente. En cuanto al lado dictatorial, representa al gobierno mundial. Ya has visto suficiente, y verás mucho más en los aspectos de esta prisión apodada el infierno. Rocinante y Enel no fueron los únicos oyentes. Hubo otros, incluidos arqueólogos representados por Clover, científicos representados por Vegapunk, músicos representados por Brook, así como gigantes representados por Saul, cazadores legendarios representados por Iso y otros 3. Todos asintieron internamente en agradecimiento por el conocimiento y la comprensión de este joven que era aterrador en el manga. Fin del capítulo 619.